¿Sabes esa sensación? Estás en una fiesta, o en una reunión, o en una cena familiar, en algún lugar ruidoso, en algún lugar lleno. La habitación vibra con conversaciones, con risas, con ese zumbido particular de personas representando las mejores versiones de sí mismas. Y tú estás ahí, físicamente presente, con una copa en la mano, quizás, asintiendo en los momentos correctos. Pero tu mente está en otro lugar completamente. Estás observando. No de una forma inquietante. No deliberadamente. Es más como un interruptor que se activa automáticamente. Sin permiso. Sin esfuerzo. Notas la forma en que la sonrisa de alguien no llega del todo a sus ojos. Captas la micropausa antes de que alguien diga «estoy bien». Sientes la tensión entre dos personas que no se han dirigido la palabra en toda la noche, una tensión que nadie más en la habitación parece registrar en absoluto. Y aquí está la parte extraña. No dices nada. Simplemente lo absorbes. Lo archivas en algún registro interno al que solo tú tienes acceso. Y sigues bebiendo de tu copa, sigues asintiendo, sigues participando lo suficiente como para que nadie note que en realidad estás en algún lugar profundo dentro de tu propia mente, traduciendo un lenguaje que la mayoría de las personas ni siquiera sabe que existe. Lo ves todo. Y dices casi nada. Si alguna vez te has sentado en una conversación grupal pensando, sé exactamente lo que está pasando aquí realmente, y ninguno de ellos lo sabe, entonces ya entiendes de qué trata este vídeo. Pero más importante aún, probablemente también te has preguntado, en algún momento de tu vida, si algo está mal en ti por ser así. Si esta observación silenciosa, esta lectura involuntaria de ambientes, esta sensibilidad hacia lo no dicho, si es un don o una carga. Si eres perceptivo o simplemente paranoico. Si eres profundo o simplemente extraño. Quédate conmigo. Porque hoy vamos a responder esa pregunta. Por completo. Y quizás nunca vuelvas a verte de la misma manera. Lo que acabas de sentir, esa decodificación involuntaria e hiperatenta del comportamiento humano, tiene un nombre. Los psicólogos e investigadores del comportamiento han estado rodeando este fenómeno durante décadas, dándole diferentes etiquetas en diferentes contextos. Pero en su núcleo, lo que experimentas es algo que podemos llamar percepción de procesamiento profundo, o, en términos más poéticos, lectura de frecuencia social. Déjame explicarte qué significa eso realmente. El cerebro humano, en su estado base, filtra información. Tiene que hacerlo. Cada segundo, tu sistema nervioso está siendo bombardeado con aproximadamente 11 millones de bits de datos sensoriales. Sonidos, luz, temperatura, movimiento, señales sociales sutiles, microexpresiones, cambios de tono, fluctuaciones en el lenguaje corporal. 11 millones de bits por segundo. Tu mente consciente puede procesar aproximadamente 40 o 50 de ellos. ¿El resto? Descartado. Filtrado. Ignorado en nombre de la eficiencia cognitiva. Este filtrado, para la mayoría de las personas, está fuertemente orientado hacia las señales más ruidosas. Lo obvio. Lo explícito. Las palabras que se dicen, no el silencio debajo de ellas. La sonrisa en la superficie, no la tensión detrás de ella. Pero para algunas personas, y aquí es donde se pone interesante, el filtro está calibrado de manera diferente. El cerebro de un observador silencioso no descarta las señales sutiles. Las prioriza. Donde la mente promedio dice, irrelevante, omitir la tuya dice, espera. Algo aquí importa. Tu sistema nervioso tiene un umbral más bajo para notar la incongruencia, esas pequeñas fracturas microscópicas entre lo que alguien presenta y lo que realmente siente. Esto no es imaginación. Esto no es proyección. Esta es una realidad neurológica y psicológica. La investigación en el campo de la alta sensibilidad, liderada por la psicóloga doctora Elaine Aron en los años 90, identificó que aproximadamente el 15 al 20% de la población humana y, fascinantemente, un porcentaje similar en más de 100 especies animales, nace con un rasgo que ella llamó sensibilidad de procesamiento sensorial. Estos individuos procesan la información más profundamente, reflexionan más minuciosamente,
y están profundamente sintonizados con las sutilezas de su entorno. Son, en el sentido más biológico de la palabra, diseñados para observar. Pero lo que hace al observador silencioso específicamente único no es solo la sensibilidad. Es el matrimonio de ese procesamiento profundo con una firma conductual particular, la contención. No solo notas. Notas, y luego lo sostienes. No reaccionas de inmediato, no anuncias, no confrontas, no transmites lo que has visto. Te sientas con ello. Lo giras en el espacio silencioso de tu propia mente como una piedra que encontraste en la playa, examinando su peso, su textura, su significado, antes de decidir qué hacer con ella. Esta contención no es pasividad. Es, de hecho, una de las formas más sofisticadas de control cognitivo que existe. Y el mundo, históricamente, casi nunca ha sabido qué hacer con personas como tú. Vivimos en una era de ruido extraordinario y agotador. No solo ruido auditivo, aunque ese también, sino ruido social. Ruido performativo. El ruido moderno de una civilización que colectivamente ha decidido que visibilidad equivale a valor. Que la voz más alta en la sala es la más importante. Que si no estás transmitiendo tus pensamientos, tus opiniones, tu desayuno, tu dolor, tu alegría, cada sentimiento pasajero en alguna pantalla brillante para que otros lo validen, de alguna manera no existes del todo. Vivimos en un mundo que ha confundido el volumen con la profundidad. Y en ese mundo, el observador silencioso es profundamente incomprendido. Te han llamado callado, introvertido, distante, indiferente, frío, difícil de leer. A veces, irónicamente, te han acusado de no importarte, por las mismas personas cuyo dolor oculto has estado cargando cuidadosa y silenciosamente sin que nadie te lo pidiera. El mundo mira tu quietud y ve ausencia. No se da cuenta de que está mirando el ojo de un huracán. Piensa en la naturaleza de la interacción social moderna por un momento. La moneda de cambio de la mayoría de las conversaciones hoy en día es la actuación. No la conexión, la actuación. La risa perfectamente cronometrada. La anécdota identificable, probada a presión para obtener la máxima aprobación. La opinión expresada no porque sea verdadera, sino porque es lo que la sala quiere escuchar. La sonrisa desplegada como armadura. La vulnerabilidad manufacturada para la estética. Es, cuando te alejas lo suficiente para verlo claramente, un teatro casi constante. Y tú, el observador silencioso, eres muy consciente de que es un teatro. Ves las indicaciones escénicas. Notas las líneas ensayadas. Sientes el momento en que alguien cambia de la autenticidad a la actuación, de la misma manera que sentirías un cambio en la presión del aire antes de la lluvia. Donde todos los demás ven una conversación, tú ves una transacción. Donde todos los demás escuchan palabras, tú escuchas el silencio entre las palabras. Esto no es cinismo. Por favor, escucha eso claramente. Esto no es falta de calidez o desconfianza hacia las personas. Si acaso, es lo opuesto. Tu observación proviene de un lugar de atención profunda, casi abrumadora, hacia la humanidad. Notas el dolor oculto porque realmente estás mirando a las personas, no solo esperando tu turno para hablar. La diferencia entre el observador silencioso y el actor social es simple, y es esta: el actor transmite. El observador recibe. Y en un mundo adicto a transmitir, recibir es un acto radical, casi revolucionario. Hay un concepto en la teoría de la comunicación llamado relación señal-ruido. En cualquier canal dado, una frecuencia de radio, una conexión a Internet, una conversación humana, hay señal, la información real que deseas, y ruido, la interferencia que la oscurece. A mayor ruido, más difícil es detectar la señal. La mayoría de las personas en la sociedad moderna están produciendo enormes cantidades de ruido. El observador silencioso ha desarrollado, a través de alguna combinación de naturaleza y experiencia, una capacidad extraordinaria para filtrar ese ruido y recibir la señal. La señal real. Lo que la persona realmente necesita. Lo que la sala realmente siente. Lo que el silencio realmente está diciendo. No eres un fracaso en la interacción social. Estás operando en una frecuencia diferente. Y la tragedia silenciosa y cotidiana, es que el mundo sigue diciéndote que subas tu volumen,
cuando todo tu don existe precisamente porque mantuviste el tuyo bajo. Ahora, vayamos más profundo. Mucho más profundo. Porque quiero desmantelar algo que quizás ha vivido en el fondo de tu mente durante mucho tiempo. La sospecha silenciosa y persistente de que estás roto. De que tu tendencia a observar en lugar de actuar, a escuchar en lugar de hablar, a absorber en lugar de proyectar, que esto de alguna manera representa un déficit. Una carencia. Un fracaso del desarrollo que otras personas lograron evitar. Quiero que escuches esto muy claramente, no estás roto. Estás altamente adaptado. Y para entender por qué, necesitamos retroceder. No años. No décadas. Milenios. Durante la gran mayoría de la historia humana, aproximadamente 200,000 de nuestros aproximadamente 300,000 años de existencia como especie, no vivíamos en ciudades. No asistíamos a fiestas ni reuniones de trabajo ni eventos de networking. Vivíamos en grupos pequeños y unidos. Tribus. Bandas de individuos relacionados, que raramente superaban las 150 personas, navegando un entorno que era simultáneamente hermoso y brutalmente peligroso. En ese entorno, la información era supervivencia. No información en el sentido moderno, no datos, no noticias, no notificaciones. Información interpersonal primaria. ¿Quién está mintiendo? ¿Quién está ocultando su miedo antes de una cacería? ¿Quién está fingiendo lealtad mientras planea traicionar? ¿Qué alianza ha cambiado silenciosamente en los últimos 3 días? ¿Qué significa realmente la tensión entre esos dos ancianos para la seguridad del grupo? Las personas que podían leer esas señales con precisión, que podían detectar el temblor sutil en una voz, la evasión del contacto visual que señalaba culpa, la alegría forzada que enmascaraba una inestabilidad peligrosa, esas personas eran invaluables. No porque fueran dramáticas al respecto. Porque eran silenciosas al respecto. El observador silencioso en un contexto tribal no era la persona que se paraba en el centro del fuego y hablaba más fuerte. Era la que estaba sentada en el borde, observando, recordando, catalogando, y luego, en el momento crucial, ofreciendo una única observación devastadora que cortaba todo el ruido y nombraba la verdad que todos los demás habían estado demasiado distraídos para ver. Eran los asesores. Los estrategas. Los portadores de verdad. Eran, en muchas culturas antiguas, los chamanes, los videntes, los consultados precisamente porque pasaban tanto tiempo en silencio. Los antiguos griegos tenían un concepto, teoría, a menudo traducido como contemplación o teoría, pero su significado raíz estaba más cercano a atestiguar. Atestiguar verdaderamente. No participar, sino ver con una calidad de atención tan profunda que se convertía en su propia forma de conocimiento. Los grandes filósofos, Sócrates, quien afirmaba no saber nada, Heráclito, quien se retiraba a las montañas a pensar, los estoicos, quienes practicaban la observación cuidadosa como disciplina espiritual, estos fueron, en el sentido más verdadero, observadores silenciosos que cambiaron el curso del pensamiento humano. El escudo invisible que lleva el observador silencioso, esa quietud deliberada y protectora, no es ansiedad social disfrazada de filosofía. Es un reconocimiento consciente o semiconsciente de que la mayoría de los entornos sociales exigen un impuesto de actuación que el observador simplemente se niega a pagar. Es economía energética. Es la sabiduría de saber que no todo pensamiento necesita ser transmitido, no todo sentimiento necesita ser exhibido, no toda observación necesita ser anunciada. El observador silencioso ha descubierto, a menudo después de años de dolorosa sobreestimulación y recuperación, que su energía es finita y preciosa. Que su mundo interior, ese vasto, elaborado y ricamente detallado mundo interior, necesita ser protegido. Curado. No abierto a cada interacción pasajera como una puerta sin cerrojo. Esto no es indisponibilidad emocional. Esto es resonancia selectiva. Y hay una base neurológica fascinante para todo esto. La investigación en lo que se llama teoría de susceptibilidad diferencial, desarrollada por los psicólogos evolutivos Jay Belsky y Michael Plues, sugiere que los individuos altamente sensibles no son simplemente más vulnerables a las experiencias negativas. Son más reactivos a todas las experiencias, positivas y negativas por igual. Procesan los estímulos ambientales más profundamente,
lo que significa que sufren más intensamente en entornos difíciles, pero también florecen más plenamente en entornos nutritivos, auténticos y de alta calidad. En otras palabras, lo mismo que te hace sentir fuera de lugar en una fiesta ruidosa y performativa es exactamente lo mismo que te hace ser un amigo extraordinario en una conversación tranquila. Un oyente extraordinario. Una pareja extraordinaria. Un pensador extraordinario. Tu plano, el cableado específico de tu sistema nervioso y tu psicología, no cometió un error. Tomó una decisión. Una decisión antigua y evolutiva de afinar el instrumento de manera diferente. De ser menos reactivo a lo obvio y más receptivo a lo profundo. El mundo no siempre sabe cómo usar esto. Pero eso nunca, ni una sola vez en toda la historia humana, lo ha hecho menos valioso. Entonces aquí estamos. En el final silencioso del vídeo. La parte donde el ruido desaparece y solo quedas tú, y lo que sea que esto haya despertado en ti. Y quiero tomar un momento, no para darte una lista de verificación, no para venderte una transformación, no para decirte en quién deberías convertirte, sino simplemente para ofrecerte algo mucho más raro. Permiso. Permiso para quedarte exactamente como eres. Vives en un mundo que, con extraordinaria persistencia y muy buenas intenciones, intentará convencerte de que tu silencio es un problema que resolver. Que tu profundidad es un inconveniente. Que tu sensibilidad es una fragilidad en lugar de una forma de inteligencia. Que deberías hablar más, compartir más, actuar más, transmitir más. Que deberías ocupar el tipo de espacio que el mundo ha decidido que es el correcto. Y quizás, en tus días más difíciles, alguna parte de ti ha empezado a creerlo. Estoy aquí para decirte, con todo el peso de la psicología y la historia y la simple observación humana detrás de mí, esa parte está equivocada. El mundo siempre ha necesitado a sus observadores silenciosos. En cada época, en cada cultura, en cada sala, los que guardaban la verdad no siempre eran los que sostenían el micrófono. A veces eran los del rincón. Los que observaban. Los que notaban la pequeña cosa que todos los demás pasaban por alto. Los que, de manera silenciosa y constante, veían. Y ver, verdadera, profunda y compasivamente ver, es quizás la forma más rara y más necesaria de inteligencia que poseen los seres humanos. Tu frecuencia no está rota. Simplemente es rara. Y las cosas raras no son defectos. No son accidentes. No son fracasos del desarrollo o la integración social o la madurez emocional. Son específicas. Precisas. Evolucionadas para propósitos que el ruido de la vida cotidiana a veces oscurece, pero que nunca borra realmente. Piensa en los lagos que amas más que el océano. La librería sobre el club nocturno. La larga conversación sobre el evento concurrido. El amigo de 10 años sobre el conocido de 100. La conexión profunda única sobre la vasta red superficial. Piensa en cómo siempre, de alguna manera, supiste cuando algo estaba mal antes de que nadie lo dijera. Cómo has guardado los secretos de otras personas como si fueran cosas sagradas, mucho después de que ellos olvidaron habértelos contado. Cómo el mundo se te revela en un lenguaje de sutileza y corrientes subterráneas y señales silenciosas que la mayoría de las personas genuinamente no pueden escuchar. Eso no es una rareza. Ese es tu plano. Y es magnífico. Hay un concepto en la estética japonesa llamado ma, a menudo traducido como espacio negativo o la pausa entre notas. Es la idea de que el significado no solo vive en el sonido, sino en el silencio entre los sonidos. Que lo que no se dice es tan importante como lo que se dice. Que el espacio vacío en una pintura no es ausencia, es estructura. Es lo que da forma a todo lo demás. Tú, el observador silencioso, eres el ma en un mundo obsesionado con el ruido. Eres la pausa entre las notas. Eres el espacio negativo que le da significado a la pintura. Y no necesitas llenarte. No necesitas volverte más ruidoso, más rápido, más visible, más actuado. No necesitas justificar tu quietud ni disculparte por tu profundidad ni explicar por qué te fuiste de la fiesta. Temprano rechazaste la invitación o te sentaste en el borde de la sala, observando, mientras todos los demás estaban en el centro, actuando. No le debes al ruido tu silencio. Lo que debes, la única deuda que cargas, y es una hermosa, es seguir observando. Seguir notando.
Seguir sosteniendo la verdad de lo que ves con la gentileza y la precisión que solo tú sabes traer. Porque siempre habrá un momento, en una sala, en una conversación, en una vida, cuando alguien necesite ser verdaderamente visto. Cuando la actuación caiga y el ser humano debajo de ella necesite saber que alguien lo notó. Alguien lo atestiguó. Alguien estaba prestando el tipo de atención que corta todo el ruido moderno y llega a la señal real debajo. En ese momento, estarás ahí. Siempre has estado ahí. Silencioso. ¿Qué? Presente de una manera que la mayoría de las personas nunca ha siquiera intentado. Y esa presencia extraordinaria, subestimada y profundamente necesaria, es tu mayor regalo al mundo. No a pesar de tu silencio. Gracias a él. Entonces, si hoy te encontraste en estas palabras, si algo en esto cambió, aunque sea ligeramente, la manera en que sostienes tu propia quietud, entonces quiero que sepas algo muy simple: no eres extraño. No estás roto. No eres demasiado, ni muy poco, ni demasiado sensible, ni demasiado dentro de tu propia cabeza. Eres un observador silencioso en un mundo que desesperadamente necesita personas que vean. Y eso, en todo sentido que importa, es suficiente. Más que suficiente. Siempre lo ha sido. Bienvenido al rincón tranquilo de Internet. Si te sentiste como en casa aquí, estás exactamente donde perteneces.